Ah, se bueno. jodió acá el micrófono, no me dejaba activarlo. Está bien. Está perfecto. Hola, profe. Hola. Quería hablar, Sí. quería decirle que yo no pude hacer la prueba, El parcial. porque Sí. sí, el parcial no lo pude hacer porque yo tuve un problema y con el tema de la contraseña y estoy muy atrasada. Igual estoy haciendo los trabajos. Sí. Estoy Creo haciendo que, todos los mira, trabajos. bueno, no, creo que va a haber, seguramente va a haber recuperatorio. Sí, yo quería hablar con usted. Lo que pasa es que estoy media mareada por el tema de que son muchos profesores y bueno, no. Igual Son tengo el muchos número de la profesores. comisión y todo. ¿Cómo, No, cómo, cómo? tengo el número de la comisión y todo. Hace poco me integré al grupo y todo eso. Y estoy Sí. haciendo los trabajos. La tarea que damos. Sí, estoy haciendo. Lo que sí quería saber cómo hago para enviárselo, para que usted me lo pueda corregir. Pero ¿por qué enviármelos? Yo no pedimos que los envíen los trabajos. Ah, ¿no? No, vos no te estarás confundiendo con otra materia. Ah, pasa que Nosotros estoy ningún muy... trabajo pedimos de Gabriel, bueno, a ver, los chicos deben saber. Gabriel pide que se los entreguen los trabajos. Yo porque estoy perdida. Bueno, espera que No, preguntamos. Yo profe, no. corregimos todos acá en las clases. Claro, bueno, entonces Gabriel, igual que yo, pedimos los trabajos, que los traigan, qué Sí. sé yo, a la otra clase, es decir, y los corregimos, o con Gabriel o conmigo, pero no pedimos que nos lo Ah, envíen los trabajos. que los enviemos por... Ah, bueno. ¿Está? Así que quédate tranquila por ese lado porque no estamos pidiendo que nos envíen los trabajos. Ah, bueno. Gracias. No. Bueno, bueno, me alegro que les haya ido, como algunos me dijeron, que les haya ido bien en los parciales. Seguramente, yo creo, como se había anunciado, el final va a ser presencial, con lo cual estudien a conciencia para así pueden, si tienen los dos parciales bien, pueden dar el final. ¿eh? ¿Qué les iba a decir? Bien, yo voy a hacer un raconto y ustedes me dicen que si bien no nos interiorizamos, creo que con Gabriel tampoco, acerca del método inductivo, se vio poco. Lo que se vio antes del parcial, un poco, allí un poco apurado, fue el apunte de clase número 10, donde se vio el método inductivo, pero con más profundidad el método hipotético deductivo, pero vimos un método hipotético en versión simple. Acá como que arrancaríamos. ¿Qué quiere decir versión simple?
que la versión simple es pensar que entre la hipótesis, ustedes se quedan, me dicen, ¿eh? No, no tengo, Lucía, fecha de recuperatorio, ni tengo fecha todavía del segundo parcial. Cuando ustedes saben que apenas o Gabriel o yo tengamos la fecha de tanto el recuperatorio como del primer parcial, se la enviamos. Bueno, a ver, me van diciendo si se escucha entrecortado. Respecto respecto a esto, la versión simple que hemos visto, ¿por qué es simple? Porque piensa que entre las hipótesis fundamental, hipótesis principal y las implicaciones contrastadoras, no habría otras hipótesis. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver en el apunte 11 es justamente un primer concepto, que lo voy a poner en el chat. Hipótesis auxiliar. Con lo cual vamos a ver un método, vamos a llamarlo así porque en algún momento aparece el nombre, método hipotético deductivo en versión compleja. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Está claro? ¿Se me escucha bien y está claro el tema? No dije gran cosa, pero ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo? Se escucha bastante entrecortado, pero es entendible. Yo lo Porque escucho bien, profe. estoy en otro lugar hoy. A ver si. Y por eso podría llegarse donde Alejandro y al que le ocurra. Bueno, lo que pasa es que si alguien me escucha bien, quizá es el problema que tenías antes, Alejandro, ¿puede ser? Recién en el chat pregunté y había otros chicos que también se les escuchaba entrecortado. Igual es entendible, nomás es un inconveniente menor. No, bueno, pero viste, a veces para entender, bueno, ustedes cuando no sigan la clase me avisan, porque el entrecortado les dificulta seguir la clase. Si son muchos me avisan, porque entonces el inconveniente lo tengo yo, tengo que tratar de solucionarlo. Bueno, entonces ahí, esto es lo que veríamos a ver. El método hipotético deductivo en versión compleja. Complejo simple. Simple sería el que vimos antes. ¿Vieron? Hipótesis fundamental, hipótesis principal y se deduce una implicación contrastadora. Pero entre la hipótesis fundamental y la implicación contrastadora no habría otras hipótesis en juego. Entonces, cuando la implicación contrastadora era falsa, ¿qué ocurría? Cuando la implicación contrastadora era falsa, ¿qué ocurría? La hipótesis no estaba contrastada empíricamente. Cuando O la no recibía implicación... apoyo empírico, digamos. Muy bien, más hay que decir. ¿Qué le pasaba a la hipótesis fundamental? También era falsa, porque de eso se trata la deducción. Si la implicación contrastadora se deduce de la hipótesis fundamental, recordemos la regla de la relación de deducibilidad. No puede ser A verdadero si B es falso. ¿Está bien? Lo decía, si A es falso, no puede ser B verdadero. ¿Se acuerdan la regla de la deducibilidad? ¿No la vieron con Gabriel? Profe, era que, ¿Tienes? por ejemplo, si B era verdadero, era porque A era verdadero. Sí, vamos a hablar en hipótesis. Está bien, Allen. Si la implicación contrastadora es falsa, la hipótesis de la cual se partió también es falsa. ¿Está bien?
Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a suponer, les voy a contar como un cuentito para poder ver este método hipotético deductivo en versión compleja. Un, un biólogo, no sé si era biomédico, pero no me acuerdo exactamente su especialidad, pero Claude Bernard lo que hace es, dice, voy a producir diabetes artificial en unos conejos. Punza para eso al conejo y se pone diabético, pero vuelve a repetir varias veces la misma experiencia y los conejitos no se ponen diabéticos. ¿Qué haría el método hipotético deductivo en versión simple, digamos? ¿Qué hubiera hecho con la hipótesis? La hubiera descartado. Háblenme, está bien, pero háblenme, ahora tienen los términos técnicos. Se refuta. Háblenme, claro, exactamente, está bien, es lo que dijiste, descartar, pero hay términos técnicos, hablamos de contrastar, corroborar y refutar. Hay que hablar en esos términos. ¿Está bien o no? Bien. La hubiera refutado. Sin embargo, cuando uno lee la crónica en la cual cuenta Claude Bernard esto, dice, nunca pensé en refutar mi hipótesis, porque estaba seguro que la hipótesis era correcta y había otra cosa que interfería y que impedía que los conejos se pongan diabéticos. Yo lo hago más didáctico, digamos, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que piensa cualquier individuo partícipe del método hipotético deductivo en versión simple, acá está diciendo que la hipótesis puede llegar a ser correcta, que lo que es incorrecto es algo que no ha tenido en cuenta. Ven que estoy tratando de esquivar los términos técnicos. Algo que no ha tenido en cuenta y que hace que la implicación contrastadora sea falsa y haría falsa la hipótesis. Pero en vez de descartar eso, busca aquello que hace que la hipótesis no se cumpla. ¿Está bien o no? ¿Se va entendiendo? ¿Ven la diferencia o no? Por lo menos eso, ¿ven la diferencia? No, para sintetizarlo, no refuta inmediatamente la hipótesis. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Voy al caso de Claude Bernard. Vamos a suponer que las agujas con que él punzaba el conejo hubiesen estado tapadas. Si hubiera cumplido la hipótesis, la pregunta es, ¿se hubieran puesto diabéticos los conejos? ¿No se me entiende? No, profe, la verdad que yo no Bien, entendí. bien. Si dice, voy a producir diabetes artificial de los conejos, pincha al conejo con una aguja y una jeringa, y no se produce. Y en vez de pensar que la hipótesis está equivocada, piensa que hay algo en el material de trabajo que le impide que se cumpla la hipótesis. Es decir, vamos a suponer, si la aguja se hubiera estado tapada, ¿se hubiera cumplido la hipótesis? No. No. Y era responsabilidad de la hipótesis o de un material de trabajo. Del El material. material de trabajo. Bien, muy bien. Si, por ejemplo,
lo que pasó en Claude Bernard fue lo siguiente. El primer conejo que punzó se puso diabético porque él había pinchado al conejo en el cuarto ventrículo. Los otros conejos no los había pinchado en el cuarto ventrículo. Y entonces no se cumplía. ¿Era importante pincharlo en el cuarto ventrículo? Y sí, porque el primer conejo se puso diabético porque lo pinchó en el cuarto ventrículo. Entonces la hipótesis no se cumplía, porque la hipótesis era la equivocada o había una variable relevante, un factor relevante que impedía que se cumpla, como pinchar en el cuarto ventrículo. No, había un factor o variable relevante que hacía que la hipótesis no se cumpla. Si Claude Bernard, que va a hacer un experimento con los conejos, no conocería bien o no hubiera conocido bien la teoría acerca de la anatomía del conejo. ¿Puede ser que esto le hubiera traído problemas para su hipótesis? En cierta forma, sí. Perfecto. Entonces ustedes ven en material de trabajo, factores que no se tienen en cuenta, teorías que hay que saber bien. Todo eso incide en la contrastación. Y todo eso que incide en la contrastación se ubica entre las hipótesis, entre la hipótesis fundamental y la, ¿cómo se llamaba? Donde se contrastaba. El enunciado contrastador, ¿cómo se llamaba? Implicación. Muy bien, implicación contrastadora. ¿Y cómo se llaman esas hipótesis que la versión simple no tuvo en cuenta y que están entre la hipótesis fundamental y la implicación contrastadora? Hipótesis, que ya la anoté, auxiliares. Entonces ahora cuando la implicación contrastadora refuta, no refuta solo la implicación, la hipótesis fundamental, sino a quién también. ¿A la hipótesis auxiliar? A las hipótesis auxiliares. Perfecto. Ustedes ven que ahora se le ha complejizado la tarea al científico. Porque antes, ¿quién era la única responsable de una implicación contrastadora negativa? ¿A quién se la culpaba directamente? ¿Quién era la culpable de que el experimento no saliera? La hipótesis. La hipótesis. Muy bien, vamos a hablar de hipótesis fundamental o principal para distinguirla de la hipótesis auxiliares. Muy bien, ahora se está entendiendo. Claro. Ahora, de la última que se sospecha, es de la hipótesis fundamental. Y se empieza a desconfiar de aquellas hipótesis que acompañan a la hipótesis fundamental en una contrastación. ¿Y quién es? ¿Cómo se llaman esas hipótesis que acompañan a la hipótesis fundamental en la contrastación? Auxiliares. Perfecto. Con lo cual ustedes ven que la tarea, repito, del investigador se ha complejizado. Tiene más trabajo, ¿o no? ¿Y por qué tiene más trabajo? Y porque tiene que buscar la responsabilidad primeramente entre las hipótesis auxiliares, el material de trabajo, las variables relevantes, que son aquellas
que vamos a ver, ahora vamos a leer un poquitito, pero primero voy a dar bastante. Entre las variables que puedan ser relevantes al experimento y que el investigador no ha tenido en cuenta, las teorías que hay que tener en cuenta y que tampoco el investigador ha tenido en cuenta. ¿Está bien o no? Con lo cual acá el sistema ya es más complejo, porque ya no es hipótesis fundamental, hipótesis derivada e implicación contrastadora, sino es hipótesis fundamental, hipótesis auxiliares, una serie de hipótesis auxiliares y recién la implicación contrastadora. ¿Se le ha complejizado la tarea o no? Sí, es más complejo. Perfecto. Supongamos lo siguiente. Vamos a suponer un detective va en la ruta en pleno invierno, se cansa de manejar y para en Las Toninas, que no hay nadie. Va a un hotel a dormir y está el conserje, un huésped y él. Al otro día, el huésped amanece muerto, lo habían asesinado. Por supuesto, el detective, como es detective, investiga. ¿Y es difícil la tarea de ese detective o es sencilla de encontrar al culpable? Solo hay dos ¿Sabiendo? sospechosos. ¿Cómo? Solo hay dos sospechosos. Él y el conserje. Y Sí, él no fue. Con lo cual, el conserje. bien, ¿la tarea es sencilla o no? Sí. Sí, es simple. ¿Verdad? Es simple. Sí. Claro. Ahora vamos a poner otro caso. El mismo detective, esta vez, pleno verano, tiene un buen recuerdo de la Tonina, se va con toda la familia y se va al mismo hotel. Pero en este caso el hotel tiene 200 personas. Al otro día, otra vez, un asesinado. ¿Tiene la misma tarea el detective para realizar o se le ha complejizado la tarea? Se complejizó. Claro, ¿por qué? Porque hay más sospechosos. Perfecto, Araceli. Muy bien lo que han dicho ahí las chicas. Se complejizó. Y hay más, ¿por qué? Porque hay más sospechosos. Ahora no es solo el conserje el sospechoso, sino las otras 199 personas que estaban en el hotel. Son sospechosos. Se ha complejizado la tarea. Porque hay más variables y factores que Bueno, analizar. en este caso no corresponde exactamente a lo que sería, sí, Alejandro, returbio ese hotel, recién lo leo. Lo que no hay una analogía perfecta con lo que estoy diciendo respecto a el método hipotético deductivo. Es simplemente un recurso didáctico para ver la complejidad de una investigación y otra, ¿no? Pero, si querés, Nicolás, sí, lo que hay es, en el caso del detective, sospechosos por una muerte. En el caso del científico hay sospechosos que son hipótesis que intervienen, aprovecho lo que dice Nicolás y voy un paso más, hipótesis que intervienen en la investigación. Están implícita en cualquier investigación y que el hipotético deductivo en versión simple no les ha dado, no lo ha tenido en cuenta, no la ha tenido en cuenta. Que son esas hipótesis auxiliares que intervienen en cualquier experimento
hay algo de material de trabajo. En cualquier experimento, alguien tiene que saber bien determinadas teorías que la va a aprender a la universidad. Y en cualquier experimento entran en el experimento variables que hacen al buen funcionamiento del experimento que se va a hacer. Si el conejito, por ejemplo, tenía que pincharse en el cuarto ventrículo y el científico no lo hace porque no lo sabía, el experimento va a salir mal, pero no por responsabilidad de incapacidad del científico, sino porque no tuvo en cuenta alguna de las variables relevantes que incidían en la investigación. ¿Y por qué no la tuvo en cuenta? Porque no la conocía. Y así debe haber muchas cosas, muchas variables que no entran en la percepción del científico y que lleva a malos resultados. Pero el científico no, no las tuvo en cuenta, sale mal el experimento. ¿Por qué, Matías, extrañas las tablas de verdad? Matías, eran más fáciles. ¿Y qué es lo que está costando acá? ¿No tenés micrófono vos? Matías. Sí, ¿no sí, tenés profe, micrófono? disculpe, sí. Bueno, ¿por qué extrañas las tablas de verdad? Y eran más fáciles, más entretenidas también. No. Bueno, está bien, eso sí que no. Comparto que pueden ser fáciles, pero entretenidas a mí me gusta mucho más hablar de esto. Profe, desde que vi lo de lógica, ahora es como que cada cosa que me escriben siempre la analizo con lenguaje proposicional, a ver si me sale o no me sale. Bueno, muy bien, muy bien. No, a mí me gusta más esta parte de epistemología. Profe, volviendo, si es eso de las hipótesis auxiliares, entonces, ¿no es imposible refutar una implicación contrastadora? Espectacular la pregunta, porque es la crítica que le hace el método hipotético deductivo en versión simple, a los del método hipotético deductivo en versión compleja. Espectacular la pregunta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le van a contestar? Que en realidad no, porque lo que se va a hacer es refutar después de haber revisado con más detenimiento que no haya ningún impedimento como auxiliar que impida que la hipótesis se cumpla y después se refuta la hipótesis. El camino es más sinuoso, con más vueltas, pero se termina refutando la hipótesis en algún momento. Está muy bien la pregunta, ¿eh? Me alegro por la pregunta, no por la pregunta en sí, sino porque la pregunta indica que se entendió esta primera parte que vimos. Antes de pasar a la otra hipótesis, a la DOC, vamos a, como es un tema quizá que lleva complejidad, vamos a pasar al texto número 11 para recorrer algunas pequeñas cositas. ¿Lo tienen ya en la mirada el texto número 11? Cuando lo tienen, me avisan. Cuando lo tienen, me avisan. Yo sí, profe, yo lo tengo. Bueno. Podemos ir a la página 3, que me parece que las primeras páginas se van a entender más como con la introducción que di. Bien. ¿No lo encuentran? A ver, ¿quién? Esperen que pongo el chat. ¿Dónde está? Profe.
Sí, perfecto, creía que era. Escúchame, Alejandro, ¿puedes ir a la página 3? Listo. Vieron que hay un razonamiento. Si H y A es la auxiliar. Si la hipótesis fundamental y la auxiliar son verdadera, entonces Y es verdadera. Y no es verdadera. Por lo tanto, no H y A. Vamos a ver ese esquema ahora. Porque recordemos que para eso vimos lógica. Para ver cómo se contrastan hipótesis, pero cómo podemos hablar de ellas en un lenguaje formal. Dice, pero este resultado, mira, te digo, es después del esquema ese, 2, 4, 6, 8, 8 renglones para abajo. ¿Lo encontraste? Pero este resultado ¿Qué no página? prueba. 3. Ya lo ¿Lo encontré. encontraste? Bueno, ¿lees, Alejandro? Pero este resultado no prueba que la hipótesis H es falsa, es decir, no hemos refutado H, ya que la falsedad de la conjunción de H y A puede deberse a que la hipótesis auxiliar A es falsa, o a que H sea falsa, o a que ambas lo sean. En este Muy punto bien. conviene... La Ahí terminó. confusión, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Ahora no puedo decir que H es falsa, o que A es falsa, o que las dos son falsas. Todo se puede dar. ¿Está? Sí. No me dio tiempo. Bien. Hay un ejemplo ahí de la Tierra que lo pueden... Es lo mismo, usen el ejemplo que les parezca más fácil. Yo les di un ejemplo fácil, ¿no? En este caso, me parece, salteamos, porque son ejemplos un poquito más difíciles, pero sirven. Volvemos a... si el tema de los conejos, ¿no? Si H y A son verdaderas, entonces I es verdadera, pero no se cumplió, I no es verdadera. O bien H, o bien A, o bien ambas son falsas. Pero primero hay que desconfiar de las auxiliares. Porque, por ejemplo, ¿y cómo se hace? ¿Cuál es el camino para desconfiar de las auxiliares? Y voy a estar en la página 8 ahora. ¿Cuál es el camino para desconfiar de las hipótesis auxiliares? El camino para desconfiar de las hipótesis auxiliares es buscar modificar o cambiar una de las hipótesis auxiliares. ¿Y esto cómo se realiza? ¿Con qué se realiza? Se realiza con la llamada hipótesis ad hoc. Las hipótesis ad hoc ya tenemos dos. Dos conceptos que distinguirían al hipotético deductivo en versión simple del hipotético deductivo en versión compleja. Y esos dos conceptos serían las hipótesis auxiliares y las hipótesis ad hoc. Las hipótesis ad hoc vienen a defender a la hipótesis fundamental o principal de una refutación. Y ven que son todas hipótesis. Ven que son todas hipótesis. ¿Qué quiero decir? Que para poder plantearse una hipótesis ad hoc, debe poder contrastarse. Es decir, deben poder deducirse de ellas implicaciones contrastadoras.
De lo contrario, no entran, serían como excusas, no una hipótesis ad hoc. Es decir, en la época de Galileo, Galileo les mostraba por las sombras de la luna que evidentemente la luna no era una esfera lisa y llana, sino que había en ella cráteres y montañas. Entonces, para no dar el brazo a torcer, los partidarios de Aristóteles, los miembros de la Iglesia, decían que le aceptaban la teoría de Galileo, pero le ponían ad hoc. Ad hoc significa para esto, para defender su idea, y que la luna era una esfera lisa y plana, que la luna estaba rodeada de una sustancia invisible. Entonces Galileo le dice, pero ¿cómo contrastamos esa sustancia invisible? Ah, no se puede porque es invisible. Bueno, eso no es una hipótesis ad hoc, porque no se puede contrastar y no corre peligro de refutarse. ¿Está bien o no? Para que una hipótesis ad hoc sea una verdadera hipótesis, debe poder contrastarse y o bien corroborarse o bien refutarse. ¿Va bien, che, o no? Entonces, las hipótesis ad hoc vienen a defender a la hipótesis fundamental de una posible refutación. Por ejemplo, pongo la hipótesis ad hoc que el lugar correcto, el lugar en donde se está pulsando el conejo, no es el correcto. Si puedo contrastar y corroborar esa hipótesis, pulso al conejo en otro lado y veo lo que pasa. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? La hipótesis ad hoc es una hipótesis que viene a defender a la hipótesis fundamental de una refutación y viene a modificar o a cambiar una de las hipótesis auxiliares. Bueno, ¿pregunta de ustedes? Por ejemplo, una hipótesis ad hoc, que creo que a veces, ustedes después leen el ejemplo, yo les doy otro. En pleno éxito de la teoría newtoniana, hay algo que se contrapone a la teoría newtoniana, y es que no se cumplía el ciclo de Saturno, si mal no recuerdo. Para el caso es lo mismo, le puedo errar en algo, pero se va a entender bien. Este no cumplimiento del ciclo de Saturno hacía que la hipótesis, la teoría, newtoniana deba ser refutada. Sin embargo, y acá podemos explicar otra cosa, sin embargo, los científicos de ese momento, ante tanto el éxito que tenía la teoría newtoniana, ni se les ocurría, como a Bernard, pensar que la teoría newtoniana estaba equivocada. Entonces inventaron, por medio de la matemática, de cálculos matemáticos, que el ciclo de Saturno estaba interrumpido porque había otro planeta interfiriendo. No lo habían visto con los ojos de la cara. Sale por cálculos matemáticos. En principio eso es una hipótesis ad hoc, pero después se corrobora esta hipótesis ad hoc porque se puede ver a través de un telescopio, que creo que es Neptuno. Primero Neptuno, si es Neptuno, nace en la invención racional. No se ve, no se lo observa con un telescopio. Después se lo observa con un telescopio.
pero en principio no se lo observa con un telescopio. Por lo tanto, esa hipótesis ad hoc, en principio es ad hoc, pero después pasa a formar parte de la teoría newtoniana. Pero esa hipótesis ad hoc salvó a la teoría newtoniana de una posible refutación. ¿Está claro o no? Profe, pero esa teoría desde un principio es ad hoc cuando todavía no podían ver el planeta que obstruía a Saturno. Sí, es ad hoc. Lo que pasa, acá vamos a seguir lo que dice el texto que tienen ustedes respecto a ad hoc, porque algunos textos, en algunos textos es medio diferente, porque, por ejemplo, ad hoc en algún momento es entendida como una excusa, pero si se puede corroborar, se puede contrastar y corroborar, seguramente pasa a formar parte del cuerpo de las teorías. La que es una excusa y se mantiene como excusa, por ejemplo, es la de la sustancia invisible aristotélica. ¿Se entiende o no? Porque esa era una verdadera excusa. Porque no se podía contrastar. Recuerden que un requerimiento metodológico fundamental para que una hipótesis sea científica es que se pueda contrastar. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo contrastaban ellos lo de el planeta si no lo veían? Bueno, el tema es, ahí, en principio, matemáticamente, era posible. Digamos, no había una contrastación empírica, digamos. Pero sí, por los cálculos y fórmulas matemáticas, podían advertir que había algo que interrumpía dicho ciclo. Y eso sí, era una contrastación, pero, digamos, quizá de otro tipo. Por cálculo, por eso, si lo decimos como el texto, en principio es una hipótesis ad hoc. Pero, a ver si te doy uno más sencillo, que me parece estar en el texto. Digo me parece porque no usó el caso Semmelweis. Por ejemplo, por las dudas lo agreguen en otro texto. Hay un caso de medicina caso histórico en la medicina, ¿no? El llamado caso Semmelweis, que descubre por qué las mujeres en determinado momento morían en Viena luego de tener niño, una niña, dar a luz una niña o un niño. ¿Por qué morían? Por lo que se llama la fiebre puerperal. Descubre, después de varios intentos, que los médicos que atendían a las parturientas iban al anfiteatro de disecciones, es decir, hacían autopsias. Y como era una época anterior a los microorganismos, no se lavaban las manos, o no se las lavaban suficientemente, y después iban y hacían partos. Les contagiaban la sustancia esa cadavérica y las mujeres morían. Bien, descubre que lavándose las manos con una sal clorurada se impedía que las mujeres se contagien con esa sustancia cadavérica. Allí ya hay un presupuesto auxiliar, un supuesto auxiliar del que estábamos hablando. ¿Cuál es ese supuesto auxiliar? Que la sal o el cloruro de sodio es un desinfectante. Vamos a suponer que se lavan las manos y las mujeres siguen muriendo. El índice de mortalidad sigue siendo alto.
Semmelweis, si estaba seguro de lo que pensaba, hubiera puesto una hipótesis ad hoc que diga la sal clorurada no está actuando de forma eficiente. Entonces van y cambian la sal clorural por una sal clorural recién comprada, más nueva, porque la otra no tenía poder desinfectante. Pone esa hipótesis ad hoc. Se cumple la hipótesis ad hoc, compran la sal clorural y esta sí tiene poder desinfectante y las mujeres desciende el índice de mortalidad. ¿Se entiende o no? Se pone una hipótesis ad hoc a una hipótesis auxiliar, el supuesto auxiliar de que la cal clorural era desinfectante. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Mira, acá hay un ejemplo de hipótesis ad hoc. No importa, después lo leen ustedes lo anterior, pero yo creo que si se entendió bien lo que estoy explicando, se va a entender. Alejandro, en la página 8, de abajo para arriba, 2, 4. El sexto renglón, entre comillas, dice los instrumentos de abajo para arriba. Sí, profe. A verle eso, mira. Los instrumentos de medición empleados no son lo suficientemente precisos para detectar los movimientos paralácticos de las estrellas. Sí, estaban midiendo algo, no se cumplía la hipótesis. En vez de refutar la hipótesis, están pensando que hay un instrumento que no es del todo eficiente. Eso es una hipótesis ad hoc. Ahora hay que contrastarla y corroborarla. Si se refuta hay que buscar en otro lado, porque algo no se cumple. ¿Está bien, che, o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces Sí, profe. tenemos... Sí, profe, se entiende. Perfecto. Matías, ¿cómo vas? Bien, bien. Pensé que te había sido, mira qué susto me pegué. Bien. Tenemos, voy a hacer, con 5 palabras les resumo. Empezamos a ver, a diferencia de la otro día, que el método hipotético deductivo tiene otra versión, la versión compleja, que entre las hipótesis y las implicaciones contrastadoras se suman un conjunto de otras hipótesis, las hipótesis auxiliares. Y que cuando hay una posible refutación, hay que ir a desconfiar de alguna de estas hipótesis auxiliares, colocando una hipótesis ad hoc para modificar o cambiar alguna de esas hipótesis. Esas hipótesis son las hipótesis ad hoc. ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, en la página 9, Alejandro, arriba de todo. Un poco porque te contesta a vos. ¿Lo leo? Por favor. Es importante destacar que no se dispone de un criterio infalible para distinguir hipótesis ad hoc de hipótesis auxiliares. En general, es más sencillo reconocer si una hipótesis es ad hoc cuando analizamos ejemplos de la historia de la ciencia. Por ejemplo, la teoría del calórico. Se entiende, porque a veces esas hipótesis
ad hoc pasan a formar parte del cuerpo teórico. ¿Sí? Voy a seguir, a ver si... Hay más ejemplos y ustedes no sé si hicieron con Gabriel la consigna acerca de la vela, el oxígeno, ¿se acuerdan? No. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicimos. Bien. ¿Lo tienen escrito eso? No, lo hicimos en clase hablado. ¿Y no lo anotaron? Yo al menos no sé mis compañeros. ¿Los compañeros y compañeras no anotaron nada? No, profe. Bueno, hagan la refutación y pongan una hipótesis auxiliar defendiendo esa refutación. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Está en la primera consigna, ¿lo ven? En la página 12. ¿La ven o no? Pero no había una refutación en la implicación contrastadora de esa hipótesis. ¿Cómo no? Capaz que recuerdo mal, pero era que ponías el frasquito y la vela se apagaba, entonces no era una refutación, estaba contrastada. Sí, pero hacelo que... Perdón, ¿eh? Yo te voy a decir que es... Espera, un minutito. Primero, proponga una implicación contrastadora, bla, 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 indique qué resultados posibles de la contrastación refutarían o confirmarían. ¿Está bien o no? Sí. Sí, profe. Entonces, si les pide, en la primera consigna, la combustión requiere oxígeno, que requiere emplear una vela encendida transparente. Suponga que el resultado de esa contrastación fue que la vela no se apagó, sino que continuó ardiendo incluso por mucho tiempo después de descubrir. Formula una hipótesis auxiliar que permite evitar la refutación de la hipótesis que se está contrastando en este resultado. Si ustedes formulan una donde la vela seguía encendida, mientras que dice que la combustión requiere oxígeno, bueno, habría que proponer alguna hipótesis auxiliar que, que justamente se esté contrastando, que permita evitar la refutación. Profe, una hipótesis auxiliar sería, por ejemplo, que el frasco haya estado roto, que tenga un orificio por donde entre aire. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, listo. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ya que... ¿y el B lo hicieron? La otra consigna en aquel momento, ¿lo hicieron con Gabriel? No recuerdo cuál era, profe. Ya te digo cuál, mira. La otra era sobre el punto de ebullición de una solución es mayor que el del disolvente puro. ¿Ese lo hicieron? Creo que lo habíamos hecho con el profe. Bueno, para la clase que viene, para el martes que viene, traigan la primera consigna.
tratando de que no todos traigan la del frasco, inventen otra cosa, si pueden. ¿Está? La del frasco ya cuenta como mía. Bueno, hagan lo que pueden, no importa, pero hagan algo, traigan algo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Vamos a ir a lo que es otro tema, que son las contrastaciones cruciales. ¿Sí? Las contrastaciones cruciales. Ese sería el otro tema de hoy. Se dan las contrastaciones cruciales. Esto vamos a leer un poco. Voy a ver si puedo terminar. Querría hacer de la guía de lectura, creo que las 5, algún ejercicio, pero me quedaría tranquilo si podemos ver ambas cosas. Esperen que me anoto para decirle a Gabriel. Hipótesis auxiliares. Hipótesis. Ya estoy, aguántenme un cachito. En las contrastaciones cruciales se da cuando hay dos hipótesis rivales. De esas hipótesis rivales se infieren, se deducen dos implicaciones contrastadoras, las cuales tienen sus antecedentes son los mismos, pero sus consecuentes son diferentes. Y se da en ellos una relación de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si vieron que la implicación contrastadora se arma, que eso sí, no me acuerdo si lo vimos conmigo o con Gabriel. Con Gabriel, la implicación contrastadora se arma con el antecedente, son las condiciones iniciales, ¿sí? Materiales, lo que decía creo que recién ayer, el frasco de vidrio. Y el consecuente de la implicación, que estaba con la letra E, responde a la consecuencia observacional. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, ahora lo vamos a ver en los cuadros, para que no quede en el aire y sea más fácil. En el caso de que E, que sería el consecuente de una, es verdadera, en el otro es falsa. Si E1 es verdadera, E2 es falsa. Si E2 es verdadera, E1 es falsa. Si la implicación de I1 es verdadera, I2 es falsa. Se da cuando hay dos hipótesis que rivalizan. Y acá sí hay un ejemplo muy claro, que lo vamos a seguir. El de la Tierra. Si la Tierra es plana o si la Tierra es esférica. Bien, recordar siempre que frente a estas dos hipótesis rivales, el antecedente es el mismo y el consecuente son incompatibles. No pueden ser, y la incompatibilidad era que no podían ser simultáneamente verdaderos. Bien, a ver dónde están las hipótesis. Esperen que quiero ver dónde están las hipótesis. Experimenten. Si van a la página 13, ¿están ahí? Sí, sí, profe. Bien, tienen H1, H2, implicaciones lógicas, implicación lógica 1, implicación lógica 2. Si E
es verdadero, E1 es verdadero, E2 es falsa. Si abajo, si E1 es verdadero, E2 es falsa. Si tengo la primera, si E2 es verdadero, entonces, bueno, eso, ¿no? Dije, no abajo, quise decir acostado. Si E1 es verdadero, I2 es falsa. Si I2 es verdadero, I1 es falsa. ¿Lo ven? No pueden ser simultáneamente verdaderos. Quiero encontrar en la página 13, así no lo leemos porque quiero ir al ejemplo, dice que esto ya lo sabían de lo que habrán visto con Gabriel la otra vez, y algo conmigo. A pesar de que una sea verdadera y la otra falsa, nunca, recuerden, podemos verificar la hipótesis. Nunca podemos decir para siempre que es verdadera. ¿Recuerdan lo que era el concepto verificar? Está claro. Por más que digamos, no, por más que sea verdadera, no quiere decir que queda verificada. Aclarado esto, vamos a la página 14 y está detallado, que no me voy a detener, pero quiero que lo miren, el primer caso y el segundo caso. ¿Está bien? ¿Lo ven? Si Sí, fue profe. una implicación verdadera y otra implicación falsa. Y acá sí me gusta porque acá lo vamos a poder explicar bien. Porque en la página 15 está el ejemplo. ¿Sí? Una la hipótesis que la Tierra es aproximadamente esférica o que la Tierra es plana, H1 y H2. Son hipótesis rivales, ¿la ven o no? Vamos a los cuadritos para ver H1 y H2. Dice la H1 y H2. La Tierra es esférica y vivimos sobre su superficie externa. La Tierra es plana, dice. Bien. Y uno, por favor, ahora ya podemos reunir todo ese conocimiento, dice la I1, la implicación contrastadora 1. Si contemplamos cómo se aleja un velero, está la implicación contrastadora, ¿no? Estamos en la playa y vemos cómo se aleja un velero. Si contemplamos cómo se aleja un velero, podremos observar el extremo del mástil cuando ya no podemos observar el casco, ¿no? Si tengo la otra hipótesis, si plana, que es la hipótesis rival, derivo otra implicación contrastadora cuyo antecedente va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el consecuente. Miren, si contemplamos cómo se aleja un velero, el mismo antecedente, no podremos observar el extremo del mástil cuando ya no se perciba el extremo del casco. ¿Está? Cuando ya no se perciba el casco. Notamos que C, lo que sería la condición inicial, es igual para la implicación 1 y es igual para la implicación 2. Me van siguiendo, ¿no? Lo que van a ser incompatibles son los consecuentes. ¿Cuáles eran los consecuentes? La consecuencia observable. Que uno va a poder observar el extremo uno va a poder observar el extremo del mástil, pero no el casco, y el otro va a poder observar las dos cosas, y cuando el mástil desaparezca, habrá desaparecido también el casco. Ahí está lo distinto. Está el dibujito bien expresado, ¿ven? El primero, el que dice que la Tierra es plana, ve ambas cosas. Lo que va a pasar al primero es que va a ver desaparecer en el horizonte todo juntito. En el segundo caso, va a ver desaparecer primero el casco y después el mástil. Vamos bien, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, si la hipótesis podés, la página 17, Alejandro, si podés leer el comienzo, así se lo marcan.
Es importante advertir que si las hipótesis son rivales en el sentido de que son lógicamente incompatibles entre sí, entonces probar que una de ellas es falsa no implica que la otra sea verdadera, ya que podrían ser ambas falsas. En cambio, si las hipótesis son rivales en el sentido de que son contradictorias, entonces la refutación de una de ellas equivale a la verificación de la otra. Sí, acá solo está hablando de que son incompatibles. Que sea verdadera o ni falsa la otra no prueba que sea verdadera para siempre. ¿Está bien o no? Después va la primer tramo, va a hablar de que Hempel se opone al experimento crucial, porque como hay hipótesis auxiliares, nunca podemos resolver qué es lo que sucede con las hipótesis las implicaciones contrastadoras. ¿Cómo se acepta el criterio de aceptabilidad de una hipótesis? Bueno, la cantidad para Hempel es importante. ¿La cantidad qué quiere decir? Esto tiene que ver con el apoyo empírico, ¿no? Es el sentido amplio de la inducción, el cual, insisto, creo yo que habían hablado con Gabriel, el sentido, porque estaba en la última parte, el sentido amplio de la inducción le da sustento empírico a la hipótesis. Si no encuentro cuervos de otro color que no sean negro y veo 20, 100, 1.000.000 de cuervos, eso es la cantidad, le da un apoyo empírico. Después el criterio de variedad. Claro, vamos a suponer que alguien está probando la vacuna contra el COVID y está en su fase tercera. Y probó en animales pequeños y dio resultados. Varía y prueba en animales más grandes y da resultados. Si ya varían los hombres, en las personas, y sigue dando resultados, eso le da un sustento, ¿no? ¿Me siguen o no? La variedad que se va realizando hace que se le dé un apoyo inductivo a la hipótesis. Y la novedad, ¿no? Tiene que ver con que tiene que probarse en caso desconocido, en caso que no se haya hecho hasta ahora. Y el criterio de precisión tiene que ver con los instrumentos que se tengan hasta ese momento, que sean los más adecuados, pero además precisos, ¿no? Entonces, esto serían los criterios de aceptabilidad. Aceptabilidad, ¿por qué utiliza la palabra aceptabilidad? A ver la pregunta si me sale. Utiliza la palabra aceptabilidad y evita otra palabra. ¿Cuál sería la otra palabra que hay que evitar? Porque no sería posible en la hipótesis. ¿Veracidad? ¿Puede ser, profe? Empieza con... Las hipótesis no pueden ser que más que veracidad, porque esa no es la palabra adecuada. Verificadas. Sí, quizá eso, verificada. Puedo aceptarla, pero no verificarla nunca. Pero verificarla no puedo hacerlo nunca. ¿Está bien o no? Sí, profe. Bien, ahí tienen un ejemplo, que es cierto, versión simplificada, para mostrar estos criterios en la teoría darwiniana. Muestra algunos criterios de esto. Les recomendaría leerlos. Quiero ver una cosa. Esperen un segundo, que quiero ir a la página. Vayan a la guía de lectura y actividad número 5. Hoy no lo tengo conmigo, así que yo también tengo que ir ahí. Guía de lectura y actividad número 5.
Esperen que no lo encuentro. Tiene que estar. Miren, vamos, que lo podemos hacer esto, hacerlo acá. Vamos al criterios. Esperen un minuto. Alejandro, podés leer está en la página, mira, ya te digo, así te es más fácil. 8, el punto 7. Seleccione la opción es correcta para el caso de una contrastación en la que se emplearon hipótesis auxiliares. Bien, espera, un minutito. Quiero hacerles una pregunta. ¿Podés leer en la página 3 el punto 8? Presten atención, ¿eh? Página 3 o 13. 3, ¿Qué punto? 8. Teniendo en cuenta que los siguientes enunciados se refieren a casos en que las implicaciones contrastadoras se deducen de una sola hipótesis sin emplear hipótesis auxiliares, determina el valor de verdad de Está estos bien, está enunciados. bien, está bien. El punto 8, ¿a qué método hipotético pertenece? Si hablamos simple complejo. Al Simple. simple, puede ser. Simple. Claro, muy bien. Y el punto 7, el punto 7, ¿a qué versión corresponde de la página 8? Sí. Hola. Estaba Hipotético bajando, profe, deductivismo a complejo. la compleja. Muy bien, muy bien. Está claro, ¿no? Ahora ustedes les doy 5 minutos y contestan verdadero o falso ahí. Correcto o incorrecto, si quieren. Dice, la opción es correcta, hay que poner correcto o incorrecto. Terminen 5 minutos y les digo, y lo hacemos, corregimos entre todos.
¿Se entiende la consigna, no? Sí, Chicas profe. y chicos, ¿se Sí, entiende la profe. consigna? Bueno, tranqui, ¿eh? Háganlo tranquilo y tranquilas. ¿Y cómo van? Yo creo que terminé. Bueno, esperame un cachito, así vemos si terminaron todo. Yo también, profe. Bueno, ¿y cómo van? Bueno, Alejandro arregló 25 veces.
¿Lo hacemos? ¿O todavía no? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Las y los demás? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya están? ¿Sí? Bueno. Vamos a ir despacio, ¿eh? Esperen que lo... Sí. Bueno, seleccione, bueno, el 7, ¿no? Las opciones correctas para el caso de una contrastación en la que se emplea la hipótesis auxiliar. A. Si la implicación contrastadora resultó falsa, la hipótesis principal y la hipótesis auxiliar son falsas. Verdadero. ¿No es incorrecto esa, profe? Yo Sí, puse sí, incorrecta. está bien, está bien. No, Alejandro, porque puede ser que una de las dos sea falsa y no las dos. No importa, ¿eh? Está para, lo estoy haciendo no para ver si lo hacen bien, sino para ir reexplicando cosas. ¿Se entiende o no, Alejandro? Sí, profe, es mala interpretación mía del enunciado más que otra cosa. Bueno. B. Si la implicación contrastadora resultó falsa, la hipótesis principal es falsa. También incorrecto puse. A ver, los demás y las demás, ¿qué dicen? Yo también. Sí, también incorrecto. ¿Están de acuerdo las otras personas? Yo puse lo mismo, pero realmente no sé explicar bien por qué. Me resultó incorrecta. Ya. ¿Vos te acordás, Allen, que estas se usaron hipótesis auxiliares? Si la implicación contrastada resultó falsa, la hipótesis principal quizá no es falsa alguna de las hipótesis auxiliares. Claro, listo. Gracias. Si la C, si la implicación contrastadora resultó falsa, es falsa la conjunción de la hipótesis principal y las hipótesis auxiliares. Ahí puse correcto. Incorrecto yo puse, profe. Incorrecto. A ver las otras personas, porque ahora tenemos un correcto y un incorrecto. ¿Qué dicen? Para mí es correcto. Para vos es correcto. ¿No es lo mismo que la de arriba? Si la implicación contrastada resultó falsa, que la A, la hipótesis Claro. principal y la hipótesis auxiliar son falsas. Acá dice, solo dice si la implicación contrastada resultó falsa, es falsa la conjunción. Conjunciones y. Sí, yo había puesto que era verdadera, pero cuando me corrigieron la primera ya cambié esa. Bien. Claro, como ¿Se dice dan cuenta? conjunción, yo pensé que era porque una podía ser verdadera y falsa, y si da falsa la conjunción, es porque ambas no pueden ser verdaderas. A ver, si la implicación contrastada resultó falsa, es falsa la conjunción. Si la implicación contrastada resultó falsa, es falsa. No, es falsa, dice la conjunción. No, son falsas las dos, dice. Y no son falsas las dos. No necesariamente son falsas las dos. ¿Sí? No, profe, pero Sí. tiene sentido. Si es una conjunción, entonces si una es falsa, las dos son falsas. O sea, yo lo tomé por el lado de que para que la conjunción sea falsa, claro, las dos son Sí. falsas, o una es verdadera y la otra falsa. Sí, Y lo pero acá tomé dice, el tema es que está diciendo, si la implicación contrastadora resultó falsa, son falsas ambas, hipótesis principal e hipótesis auxiliar, y esto es falso. Esto no es correcto. Porque puede ser alguna de las dos falsa. Pero por eso, si la contrastación implicada resultó falsa, quiere decir que o la hipótesis principal o las auxiliares son falsas. Y si son una conjunción esas dos, entonces con que una sea falsa, las dos son falsas.
No, porque vos estás mezclando la conjunción con la O, con la disyunción. Si la implicación contrastadora resultó falsa, es falsa la conjunción. Por eso te repito, no necesariamente es falsa la conjunción de la hipótesis. Ya entendí, sí, eso ya lo entendí. Gracias, profe. Igual lo voy a preguntar, quizá lo esté entendiendo, o yo estoy muy encerrado en lo que estoy entendiendo, lo veo tan claramente que quizá no me doy cuenta de lo que ustedes están diciendo. Así que no hay ningún problema, lo podemos ver. ¿Eh? Bueno, D. Si la implicación contrastada resultó falsa, o bien la hipótesis principal, o bien la hipótesis auxiliar, o bien todas ellas son falsas. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué? No escuché. Verdadero. ¿Qué dicen los demás? Sí, verdadero. Bien, correcto. De la conjunción de una hipótesis principal falsa con hipótesis auxiliares falsas, no se puede obtener implicaciones contrastadoras verdaderas. ¿Eso es verdadero también, profe? No, porque recuerden que podemos tener una implicación contrastadora verdadera. Yo creo que acá hay algo, esta la vamos a dejar, porque acá hay algo que me parece, tengo que revisar el otro texto, me parece que hay un error de redacción. Déjenmela revisar esta, me voy a anotar. Esa es incorrecta asumiendo que yo puedo plantear una implicación contrastadora que no tenga nada que ver con la hipótesis. Sí, es lo que estoy pensando, pero déjame ver una cosa gramatical que hay acá. Me parece, ¿eh? La E, déjame ver esta E. La F. Las hipótesis auxiliares se deducen de la hipótesis principal. ¿Esta, profe, puede ser que sea incorrecta? Para mí también es incorrecta. Porque no se deducen de la hipótesis principal, sino que acompañan a la hipótesis principal. No se deduce una hipótesis del buen funcionamiento del material de trabajo de la hipótesis, la fiebre puerperal es ocasionada por tal cosa. ¿Sí? Sí, profe. Miren, a ver, quiero ver la 3, la 2.2. No. La 1. ¿De qué página? Indique qué parte o secuencia de símbolos del siguiente esquema, el que está abajo, representa la implicación contrastadora. H implica lógicamente, entre paréntesis C, entonces E. ¿Cuál es la implicación contrastadora de eso? Como una tontería esto, pero bueno. El paréntesis de C condicional con E. Perfecto. Bueno. Hagan entonces para la próxima clase el que les dije, el A. ¿Está? Sí, profe. Esperen que voy al... ¿Hagan una pregunta? Yo no, profe, creo que entendí hasta ahora. Bueno. Yo tampoco, me dice Araceli.
¿No hay ninguna pregunta que quieran realizar? ¿No? Bueno, que les vaya bien. Nos vemos el martes, chicos y chicas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Buena La semana. Chao, tarea, por profe. favor. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao, profe, buena semana. Igualmente, chao.